Buen día, hermanos. Un saludo a todos al iniciar esta nueva semana, al vivir esta experiencia. Iniciamos una nueva etapa, una nueva semana dentro de este tiempo maravilloso de Pascua. Seguimos en este gran domingo de celebración de nuestra fe, de celebración de lo que creemos y por lo que estamos aquí. Porque creemos en el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, acabando, como dice el libro de los Hechos, con el dominio de la muerte. Ya ha sido vencida, ya ha sido destruida. Abramos nuestro corazón esta semana nuevamente a la palabra de Dios, esta palabra que nos regala precisamente la oportunidad de descubrir quién es Él, de conocerlo mejor. Ay de nosotros si no conocemos la palabra, ¿cómo llamarnos cristianos? Esa palabra, y que no es un libro, es una persona, es Jesucristo, y nunca me cansaré de insistir en este detalle. Es Cristo, palabra encarnada, que nos revela el misterio del Padre. Y este Señor, como hemos escuchado ayer, se nos presenta como buen pastor. Y es el tema que tenemos hoy. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale toda la luz necesaria para comprender esta palabra o intentar, al menos en un pequeño detalle, en un pequeño haz de luz, de comprender algo hoy. La palabra es mucho más grande que todo lo que podamos hacer y comprender. Ella abarca más de lo que podemos imaginarnos. Pero ahí está ella. Ahí está el Espíritu Santo dejándonos a nosotros vivir esta experiencia. Al iniciar la semana, Espíritu Santo, ponemos en tus manos todo lo que vayamos a realizar, para que sea para el bien de nuestros hermanos, que sea para el bien de este mundo, que sea para que se note más la verdad, la vida, la justicia, para que se note más la presencia salvadora, redentora del resucitado. Espíritu Santo, capacítanos para anunciar esta palabra, con palabras, pero también y sobre todo con acciones concretas dentro de los ámbitos en que nos podamos mover a pesar de estar en casa, a pesar de la pandemia. Regálanos toda esta paz, toda esta gracia, toda esta iluminación. A ti y al Padre y al Hijo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, como hemos dicho, en la Pascua toda nos acompaña el Evangelio de Juan. La semana pasada tuvimos este hermosísimo capítulo 6 del pan de vida. Hoy vamos a tener un texto del capítulo 10 que es continuación del que escuchamos ayer en la Eucaristía. Así es que busquen en sus Biblias, por favor, Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18. Repito, Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Y como hago siempre, mientras ustedes buscan sus textos bíblicos, quisiera hacer una relación hoy entre lo que es el diálogo entre Dios y el ser humano. Que eso es muy hermoso porque Dios habla, Dios se comunica, Dios se revela. Y el ser humano, el hombre, la mujer, están en capacidad de responderle a Dios. Eso se llama la fe. La fe es la respuesta al Dios que habla, al Dios que se comunica, al Dios que dialoga. Y en este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos. Esto es muy hermoso. Dialogando con otra persona, siempre descubro facetas de mi vida que no conocía. Dialogando con otra persona o con grupo de personas, descubro algo de mí que me revela más mi identidad. Cuanto más dialogando con Dios, me permite comprenderme a mí mismo y encontrar además la respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. Cuánto deseo, cuánta inquietud, cuánto anhelo de
plenitud, anhelo de vida, anhelo de felicidad, anhelo de santidad, anhelo de ser personas buenas, justas, verdaderas. Eso está allí en nuestro corazón y en el diálogo con Dios se va expresando, va saliendo a la superficie. Precisamente la palabra de Dios no se contrapone al ser humano. Aquí hay que salvar, limpiar estas concepciones erróneas de que si escucho la palabra de Dios, se contrapone a lo que yo más deseo. No, la palabra de Dios está allí para hacer que mis mejores deseos alcancen plenitud. No está para apachurrarme, no está para aplastarme, no está para hundirme, está para hacerme germinar, para hacerme vivir. Por eso la palabra de Dios tampoco acalla los deseos más auténticos del ser humano, sino que más bien los ilumina, los purifica, los perfecciona. Si nos dejáramos más abrazar por la palabra, por Cristo, palabra encarnada, porque es una persona, entonces estaríamos más iluminados, más purificados. El mismo Evangelio de Juan dice que lo que purifica es la palabra de Jesús dirigida a sus apóstoles. Y esta palabra también perfecciona. Y entonces vean, hermanos, qué importante es descubrir en la actualidad, en el hoy de nuestra historia y existencia, que solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. Él es el que da respuesta. Ciertamente lo buscamos en espiritualismos, lo buscamos en corrientes ideológicas, lo buscamos en tantas cosas, en el poseer, en el poder, en la autoridad, pero está allí en el corazón. Y la palabra de Dios lo ilumina, lo purifica, lo perfecciona y hace que resplandezca en mí lo mejor de mí mismo, que es este don de Dios depositado en mi vida. Bien, con estos pensamientos iniciamos la semana. Vamos a leer el texto entonces, Juan 10, del 11 al 18. Es un texto pequeñito, pero muy hermoso. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Es que es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a las mías y ellas me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. A estas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para recobrarla después. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para recobrarla después. Este es el encargo que he recibido de mi Padre. Hermano, es un texto maravilloso, maravilloso. Vamos a ver hasta dónde, voy a hacer lo posible por abarcarlo todo, pero es que bastaría quedarnos, es más, podríamos quedarnos en una sola palabra, que es esta palabra bueno. Van a ver por qué. No lo voy a hacer, voy a limitarme, pero hubiese sido suficiente mirar esta palabra bueno y vamos a verla al ratito. ¿Qué significa eso? A ver si el traductor tradujo correctamente. Bien, veamos el contexto rápidamente. El contexto de los versículos 1 al 18. Estos son, aunque es más largo el capítulo 10, pero lo esencial está aquí. En los versículos del 1 al 6 que escuchamos ayer, está la introducción a esta parábola del pastor. Y se trata de una verdadera narración tomada del orden natural, tomada de lo cotidiano. El pueblo de Israel entendía perfectamente este lenguaje pastoril. Nosotros, los latinoamericanos,
a menos los de aquí de Centroamérica, nos cuesta más porque, de hecho, las ovejas en Costa Rica, por ejemplo, desde hace muy poco que las tenemos. No somos un pueblo pastoril, sino agrícola. Y el versículo 6 termina con la observación sobre la falta de comprensión de los oyentes. Y dado que no comprenden, la segunda parte, de 1 al 18, versículos 7 al 10, Jesús hace una interpretación. La clave aquí es: yo soy la puerta de las ovejas. Vean que ayer, aunque era el domingo del Buen Pastor, estaba centrado más bien en la puerta por la que salen las ovejas. Entonces, la parábola que usó Jesús exige una explicación posterior que va a dar en esta sección y en la que sigue, precisamente de forma alegórica. La tercera escena, versículos 11 al 16, en ellos estamos hoy también, está la otra expresión: yo soy el buen pastor, en el versículo 11 y en el versículo 14. Y también forma parte de la interpretación de lo que dijo de 1 a 6. Igualmente que en los versículos anteriores, de 7 a 10, esta explicación responde a la incomprensión de los judíos de cuando él explicó lo del pastor. Y aquí es contrastado el buen pastor con el asalariado. Y los versículos 17 y 18 son una sección aparte de la relación entre Jesús y el Padre, que es muy hermoso. Este texto es muy hermoso. Vamos a fijarnos entonces en lo que dice. Vamos de una vez a leer este texto para que nos dé tiempo de llegar hasta el final. Vamos al versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. A ver, hermanos, recordemos, en el capítulo anterior nos habíamos encontrado con aquella escena maravillosa del ciego de nacimiento. Se encontró con Jesús, Jesús lo sanó y, lo había dicho la otra vez, el ciego se quedó solo. Y finalmente los judíos lo expulsan de la sinagoga, que en el fondo es casi expulsarlo del rebaño de Israel. Ahora está abandonado, errante por sus pastores. Y en medio de esta soledad, Jesús lo encuentra, versículo 35 del capítulo 9, y el ciego curado confiesa su fe en el Hijo de Dios. Encontrándolo, Jesús lo reintegra a su rebaño y por eso adquiere sentido su afirmación: yo soy el buen pastor. Yo soy. Él recupera las ovejas descarriadas y las ovejas que han expulsado del rebaño los judíos, como le pasó a este ciego de nacimiento ya cuando estaba curado. Bueno, Jesús se presenta a sí mismo como pastor, pero no solo como pastor, sino como buen pastor. Ya vamos a dedicarle un poco a esta palabra bueno. Entonces, como buen pastor, que además de ser bueno, muestra lo que es capaz de hacer por sus ovejas. Este pastor es excelente porque está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Y aquí podríamos decir, la realidad sobrepasa la imagen, porque viéndolo bien, no es probable que un pastor dé la vida por sus ovejas. De ningún pastor, no sé cuántos pastores hayan muerto por salvar a una oveja. En todo caso, si lo vemos así, se exagera. Pero si lo vemos en la perspectiva de los cánticos del siervo de Dios en Isaías capítulo 52 en adelante, son varios capítulos, entonces la afirmación es legítima. Jesús es tan buen pastor que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Aquí el verbo que está para dar significa dar o arriesgar la vida. Va más en el sentido de yo soy capaz de arriesgar la vida. Pero podemos mantener esta traducción, es dar la vida.
al presentarse como pastor, deja ver que su ser es para las ovejas. Él vive, existe para las ovejas. La condición de pastor de Jesús le es propia. En él verdaderamente alcanza su punto máximo esta expresión de pastor. Es su expresión genuina llevada al culmen. Pero hay un detalle interesante y aquí traten de seguirme con calma porque tengo que hacer una aclaración importantísima. Porque dice que este pastor está dispuesto a arriesgar o dar su vida para otorgar la vida verdadera a las ovejas. Solo que en griego hay dos palabras distintas para vida. Voy a decirlas, ustedes después las olvidan, pero para que pueda yo hablar, hay una palabra que es Zoe, hay algunos nombres de mujer que se llaman Zoe, así precisamente Z-O-E, y significa vida. Este Zoe es una vida maravillosa porque significa vida divina. Esta vida es la que se eterniza. Cuando Cristo dice vida eterna, dice Zoe aionon, o sea, vida eterna. Pero hay otra palabra en griego que también puede significar vida, y es la palabra psique. De ahí viene la palabra psicología, y nosotros traducimos eso normalmente por alma. Entonces, esta palabra hay que distinguirla una de la otra. Dado que la primera que dije, Zoe, es tan importante en el Evangelio de Juan, hay que señalar que Jesús, cuando dice que da la vida por sus ovejas, está hablando de esta psique y no está hablando de esta vida divina. Es decir, Jesús, quien es la vida, quien es la luz de los seres humanos, puede dar su psique, es decir, su vida humana, la vida entrelazada con la carne y la sangre, podríamos decirlo, este yo individual, esto que somos usted y yo, esta carne que cubre huesos, por la cual fluye sangre, esta es la psique. Esta es la que Jesús va a dar. Él va a dar su vida física, su vida encarnada la da, pero su vida divina, esta vida divina, nos la va a dar eternizada. ¿Por qué Jesús no puede dar su vida divina? Porque Él no puede ser matado en su divinidad. Él no puede ser conquistado en su divinidad. Cuando Jesús dice que entrega su psique, esta vida, lo humano de nosotros, en favor de las ovejas, está ya anunciando lo que le espera. Y estamos muy prontos a iniciar el relato de la pasión en el Evangelio de Juan. Ya Jesús está anunciando su pasión. Voy a entregar mi vida. Y por la palabra que Juan utiliza, significa tengo que morir clavado en una cruz. Esta vida, la que él recibió de María, la que él recibió como encarnado, porque su vida divina no puede ser matada. Esta es la que nos va a devolver eternizar. Vean qué bonito esto y qué interesante, porque no es cualquier vida la que va a dar Jesús, no es su vida eterna, nos va a dar la vida humana, el de encarnado. Esta la va a crucificar. Por eso, como hemos insistido, allí en la cruz será la glorificación del Hijo, porque su vida divina entrará a donde estaba antes de la creación del mundo, la eternidad, donde ustedes y yo estamos invitados a entrar. Lo vamos a ver en los próximos días con otros capítulos de Juan. Es algo maravilloso lo que se nos va a decir. Ahora bien, en este primer versículo hay muchas cosas. Fijémonos ahora en otra palabrita que está aquí en este versículo que dijimos 10-11. Vamos a revisar exactamente el versículo 11. Jesús se presenta como el buen pastor. Pero aquí hay otro detalle interesante. Vean ustedes cómo es difícil las traducciones. Por eso los traductores tienen que buscar cómo lo dicen en los diferentes idiomas que se traduce la Biblia, y la mejor forma, y para eso estamos nosotros, los que nos pudimos, gracias a la iglesia, prepararnos para explicarles a ustedes estas cosas. Vean la diferencia que hay entre
la vida que Jesús está entregando, que solo la podemos entender mirando el texto original del Nuevo Testamento, que es el griego. Aquí pasa lo mismo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero resulta que esta palabra bueno o buen tiene otro tipo de traducción. Él quiere decir que en él se encuentran las condiciones eminentes de un pastor espiritual digno de ese nombre. Él es el pastor. Pero cuando vamos al texto nos damos cuenta que el adjetivo calificativo del pastor bueno, que se ha traducido siempre como bueno, no corresponde. Lo vamos a dejar así, no vamos a cambiar la traducción, pero ustedes pueden ponerle en su Biblia lo que voy a decir inmediatamente. Siempre es bueno que ustedes vayan colocando allí o en una esquinita al borde de la Biblia las traducciones que yo les voy haciendo, porque otro día lo leen y se dan cuenta que es más de lo que está allí. La palabra que está en griego no corresponde con bueno. La palabra griega para bueno es ágatos, mientras que aquí está una palabra griega que es kalos. Y esta palabra, si la tradujéramos correctamente, Jesús no dice yo soy el buen pastor, sino yo soy el pastor bello. Eso significa kalos, bello. Y entonces nos encontramos con un dilema. Si se ve con claridad que la traducción no corresponde, porque la palabra que puso Juan no es bueno, sino bello. Y entonces, naturalmente que si ponemos, Jesús dice, yo soy el pastor bello, esto suena en español un poco raro, por eso los traductores acomodan las cosas, pero ¿qué entendemos por bello? Podríamos traducirlo también por hermoso o bello en el sentido de algo ideal o modelo de perfección. Yo soy el pastor perfecto. Aunque la palabra que está allí no es perfección, pero para querer explicar este bello, lo podemos entender como perfección. Esta misma palabra puede traducirse como bondad. Yo soy el pastor bondadoso. De hecho, en uno de los Midrash de Éxodo 3:1 se le llama a David pastor hermoso. Eso no está naturalmente en la traducción que ustedes van a encontrar. Jesús es el pastor bello o hermoso, pero este bello no se debe entender en el sentido de mansedumbre o afabilidad, sino en el sentido que tiene en el término del Nuevo Testamento. Bello indica la calidad de una cosa, la calidad de una persona que corresponde a su función. Es decir, si intentáramos traducirlo, Jesús dice, yo soy el pastor en el sentido más perfecto de la palabra pastor. Es decir, Jesús es pastor incomparable con cualquier otro pastor. No hay ninguno que alcance en perfección el ser pastor como Jesús lo tiene. Por eso tenemos que traducirlo como el pastor excelente, el pastor único en su clase, el pastor que cumple a perfección y con excelencia la tarea de ser pastor. Es el pastor modelo de lo que debe ser un verdadero pastor, porque también se puede traducir por verdadero. ¿Qué es el rasgo más característico de este pastor incomparablemente bello, hermoso, excelente, perfecto? Que es íntegramente pastor para sus ovejas. Y esto es lo que lo hace incomparable. Qué confianza tan hermosa nos da. Porque, hermanos, entonces, ustedes y yo, que estamos comunicándonos, aquí podríamos sentirnos ovejas. Sabemos que la oveja es ese animal tan dócil. La oveja usted prácticamente siempre la puede alzar, siempre la puede tomar en sus brazos, siempre la puede acariciar.
Es uno de los animales más impresionantemente dóciles, no solo a su amo, también a otros, pero en especial con su amo. Y entonces sentirse oveja, oveja buena, oveja bella, en manos de este pastor incomparable, porque en manos de él, como decíamos la semana pasada, no me perderé. En manos de él resucitaré. En manos de él no moriré. En manos de él viviré para siempre. En ese sentido es que se puede traducir pastor bello. El pastor que hace que brote en mí lo mejor que él ha colocado en mí. Bien, hagamos una pausita para un momento de oración. Vean que ya llevamos la mitad del programa en esto y podríamos quedarnos aquí, pero he querido mantenerlo en un cierto límite y no quedarme solo en este versículo. Les invito, hermanos, a que hoy meditemos en otro tipo de oración, la oración de abandono, precisamente dado que la imagen del buen pastor me invita a abandonarme en los brazos de este buen pastor. ¿En qué consiste esta oración? Ya podríamos decir que la oración de abandono, más que presentar a Dios los propios deseos, es manifestarle confianza de hijo, confianza de hija, sereno abandono, comunicarle el anhelo más profundo, es decir, que Él se muestre Padre. Por lo tanto, no hay que hablar. La oveja no pega gritos. Usted abraza a la oveja y ella simplemente se deja apapachar, qué sé yo, dígalo cada uno en el lenguaje de su país. Es eso, dejar que Dios se manifieste Padre y yo me pueda manifestar como oveja dócil, abandonándome en sus brazos. Desde esta perspectiva, hagamos un momento de oración. Padre, hoy comprendo que la figura del ser humano que el texto revela es la de oveja. Somos ovejas frágiles y con facilidad nos podemos extraviar. Siempre necesitamos de Jesús, el pastor bueno, el pastor bello, el pastor excelente, para que nos guíe hacia ti por el buen camino. Padre, qué hermoso es saberse oveja, destinataria de tu amor paternal en Jesús. Buen pastor. Descubrir que todo lo que tienes lo das por el ser humano, que tanto es tu amor de padre que fuiste capaz de entregar a tu hijo único para dar vida a tu rebaño. Padre, Jesús es el buen pastor. Como oveja dócil, me abandono a tus cuidados y a los suyos. Apaciéntanos a todos. Somos tu rebaño. Con tu Hijo no estamos a merced de los lobos ni estamos indefensos. Él nos guía por el camino de la vida. Él da vida a tus ovejas entregándose a la muerte. Como Él, también yo me abandono en tus manos, Padre. Vamos al versículo 12. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas y el lobo las arrebata y dispersa. Aquí en este versículo ya no se habla del buen pastor, pero aparecen dos imágenes nuevas. El asalariado o mercenario, se puede traducir por cualquiera de las dos, y el lobo. ¿Quiénes son los asalariados o mercenarios? Los que trabajan únicamente por sus propios intereses, sin sentir preocupación alguna por el rebaño. Y qué feo es, ¿verdad?
Cuando solo trabajamos por el salario, se siente tan inútil, es tan feo. Cuando uno ve que le paga a una persona y esta persona hizo lo que hizo solo por lo que se le pagó y por esto se me pagó y ya no hago más. Este es el problema del asalariado, del mercenario. Hace lo que tiene que hacer e incluso, llegado el momento, huye. Y aquí está la segunda figura, el lobo, que lo podemos comprender como un elemento para describir el peligro mortal al que pueden estar y están expuestas las ovejas. El lobo puede designar a las personas que hacen daño. El lobo no es una imagen de los pastores subordinados establecidos por el verdadero pastor, por el dueño del rebaño. No, los lobos hacen referencia a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos doctores. Se puede decir que la sentencia del discurso es en realidad un veredicto judicial sobre una clase de personas descritas como ladrones y bandidos. Lo decía el texto que escuchamos ayer. Los lobos se identifican aquí con los que pretendían introducir falsas doctrinas que desviaban al pueblo del camino adecuado. Pero también se pueden entender como falsos profetas, que son aquellos que por sus doctrinas eran considerados verdaderos maestros del error. Por eso se puede pensar que el lobo representaba no ya un enemigo humano, sino al adversario del rebaño de Dios. Y aquí puede significar de alguna manera al mal, inclusive a Satán, que luego va a entrar precisamente en Judas para causar esta división y la entrega. Es todo aquello que hace daño, todo aquello que divide. ¿Y cuántos lobos hay, hermanos? ¿Cuántos lobos hay en nuestra familia? Siempre hay alguno que quiere dividir. ¿Cuántos lobos hay en nuestra iglesia? ¿Cuántos lobos hay en nuestras pastorales? ¿Cuántos lobos hay en nuestros grupos eclesiales, en movimientos eclesiales, en todo cuanto existe? Siempre tiene que haber lobos que están allí precisamente para dividir, para causar problemas, para herir. Cuidémonos. Esta imagen del lobo, Jesús no la resiste, Jesús no la soporta. Y por eso dice en el versículo 13, es que es un asalariado, es que es un mercenario y no le importan las ovejas. A diferencia del pastor bueno, del pastor bello, como hemos dicho, el asalariado o mercenario no arriesga nada. ¿Por qué? Porque no le importan las ovejas y es capaz de huir en el momento necesario y dejarlas abandonadas. Este es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque al que se le paga por cuidar las ovejas, no tiene ni siente ningún lazo interno con las ovejas. Lo que a él le interesa es su jornal y su seguridad. Entonces, regresa siempre a lo que hoy llamamos la zona de confort. Va, hace daño y se retrae. Hace daño, muerte, divide y se devuelve. Y se junta con sus lobos alrededor para seguir planeando otro ataque. Este es el problema, porque no le interesa el rebaño, le interesa, lo vamos a ver con el último versículo, le interesa la autoridad sobre el rebaño, le interesa un rebaño sometido a él, pero no el rebaño, sino el poder que pueda tener sobre el rebaño. Y aquí tenemos que cuestionarnos todos seriamente. El asalariado aquí está presentado como una figura del todo negativa, porque abandona a las ovejas al peligro. Y esta figura se puede interpretar como los que alquilan, los que son pagados a sueldo, y que también se puede identificar con los fariseos. Vea qué hicieron los fariseos en el capítulo anterior del Evangelio de Juan. No se preocuparon por aquel ciego de nacimiento. Y cuando lo vieron curado, tampoco les interesó. Solo les interesaba que lo curaron en sábado. Y cuando estaba bien curado y él reconoció a Jesús, lo expulsaron de la sinagoga.
Lo sacaron de la reunión. ¿A cuántos expulsamos porque no coincidimos en el pensamiento? ¿A cuántos tiramos fuera porque no piensan como nosotros, porque no sienten como nosotros, porque no ven el mundo como nosotros? Hermanos, así en serio, ¿qué tan feroz es tu ser lobo? ¿Qué tan fuerte es tu ser pagado? Los asalariados o mercenarios a los que se le ha encomendado el cuidado del rebaño, que es el pueblo, son identificados con los fariseos que no cuidan al pueblo como debe de ser. Solamente están movidos por sus propios intereses. Entre ellos, que se cumpla la ley, un legalismo, un juridicismo, que se cumpla la ley. Esto dice así, esto siempre ha hecho así, esto siempre ha sido así y esto siempre será así. Y el Espíritu Santo no tiene ninguna palabra que decir. No, no es eso. Son particularismos, son formalismos que tratan de imponer al pueblo, a la gente, a su grupo, su propio interés. Se interesan más por el cumplimiento de una cantidad de normas y leyes, pero sin espacio a la caridad por el hermano. Sin espacio. Por eso uno los ve y uno dice, y se dice creyente, y se llama cristiano. Para ellos son más importantes las normas, lo que dice la regla, lo que dice el manual, lo que dice el código de leyes. Y por ello explotan al pueblo, se convierten en tiranos, explotadores del pueblo, pero no son capaces de amar porque no tienen corazón de pastor. No lo tienen. Veamos, hermanos, hasta aquí, versículos 12 y 13 dejan de ver claramente la oscuridad que hay en la relación entre el asalariado y las ovejas a su cargo, que no son más que una relación de interés personal en función de un salario, aunque a veces no es el salario tampoco, es el poder, es la autoridad, es el dominio. Este texto nos cuestiona seriamente, realmente, ¿por qué interés estamos aquí? ¿Por qué interés? Inclusive, habría que cuestionarse como padre o madre de familia, ¿cuál es el interés que tenemos en nuestros hijos cuando los mandamos a escuelas privadas, colegios privados, les damos todo, les damos lo mejor y los convertimos en un apellido? ¿Cuál es el interés? No son los hijos, no son. Es mi persona, es mi fama, es mi respetabilidad. ¿Cuál? ¿Y sus hijos? No cuentan. Son ovejas a la deriva. No cuenta lo que ellos piensan, no cuenta lo que ellos quieren ser, no cuenta lo que ellos sienten. Hay tantas formas de ser asalariado, de ser lobo. Hagamos una paradita de oración en la misma línea que ya hicimos al principio y digo otras palabritas sobre la oración de abandono. Y es que, hermanos queridos, se nos ha predicado tanto sobre el esfuerzo que se ha dejado de lado la experiencia del abandono en Dios. Se nos ha inculcado tomar a Dios en serio, pero no se nos ha enseñado a no tomarnos tan en serio a nosotros mismos. Sí, tomamos a Dios en serio, pero a partir de que yo soy lo más serio que hay, de que yo soy lo importante. Entonces no hay relación con Dios, es un fantasma. Abandonarse en Dios es no ser importante. Es que no soy yo. La oveja no puede ir a ningún lado, la oveja se descarría, se pierde. Si se abandona a su pastor, llega a ver despastos. Veamos, hagamos una oración. Padre, sabemos que en Jesús contemplamos tu rostro. Él ha puesto su morada entre nosotros. Y al presentarse como el pastor bueno, bello, te está presentando a ti, Padre. Está revelando tu corazón paternal. Padre, Jesús
el buen pastor, el pastor bello, el excelente, se muestra como rey, que se preocupa por su rebaño, por cada una de las ovejas de su redil. Las conoce, las llama por su nombre, ellas lo siguen, cumpliendo uno de los cometidos del soberano justo. En él me abandono, Padre, a tus cuidados. Padre, entiendo que la imagen de Cristo, buen pastor, es el evangelio de Cristo Rey, que deja traslucir la realeza en la que se descubre tu misma realeza. Él es el pastor que desenmascara a los asalariados, que no buscan ni protegen mi vida. Por eso, Padre, en Él me abandono en tus manos. Vamos al versículo 14. Jesús repite otra vez, yo soy el buen pastor, y aquí se mantiene lo mismo, es kalos, bello, conozco a las mías y ellas me conocen. Aquí aparece nuevamente el tema dominante, la afirmación de Jesús como buen pastor, pastor bello. En este texto se describen las relaciones existentes entre Jesús y sus ovejas, como descritas como un conocimiento recíproco que se orienta precisamente a la vida pastoril, a la vida pastoral, a la entrega de la vida como don, pero viene del lenguaje de la fe cristiana. Jesús afirma que las ovejas son de él, son su especial propiedad porque el Padre se las ha dado y las ha puesto bajo su custodia. Perdón, yo las conozco, ellas me conocen. En este mutuo conocimiento, que es, nos indica que el conocimiento de las ovejas no es superficial, porque Juan lo relaciona por la relación entre el pastor y las ovejas, con la relación íntima entre él y Jesús, entre el Padre y Jesús. Y aquí, hermanos, quisiera compartirles una experiencia. Yo entendí este pasaje del capítulo 10 de San Juan en Alemania, cuando estaba estudiando allá. Yo todos los años en las vacaciones de 3 meses, julio, agosto, septiembre, me iba a Alemania a una casa de los padres, una casa de retiro. Habían puros sacerdotes de 80 a 100 o más años, una experiencia bellísima. Ahí entendí también lo bello que es la sabiduría de los ancianos. Qué cosa tan bella. Y allí, Richard, el hermano Richard, tenía un gran rebaño de ovejas, grande, verdaderamente grande. Y Richard y yo nos hicimos muy amigos. Entonces Richard me decía, oye William, te invito, vamos hoy con las ovejas. Y yo al principio decía, ¿qué voy a ir a hacer con las ovejas? Después descubrí y me di cuenta que lo que Jesús dice es verdad. Richard tenía un nombre para cada una de sus casi 200 ovejas. Y yo le ponía cuidado. Yo le decía, Richard, llama a una. Me decía, ¿cuál nombre quieres? Ya le decía tal nombre, la llamaba y del rebaño salía una oveja. Y yo le ponía cuidado a esa oveja. Algún detalle le miraba. Luego le decía, Richard, vuélvele a llamar. Y efectivamente, la que había visto, esa volvía. Si el pastor humano llama por su nombre a las ovejas y ésta le responde y viene a él, el mutuo conocimiento que hay entre Jesús y las ovejas, aquí Jesús lo va a comparar con el conocimiento que hay entre él y su Padre. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hermanos, ustedes y yo tenemos esta relación con Cristo, pastor bello,
tras esta renovada designación de buen pastor, Jesús habla positivamente ahora de la comunión interna entre él y las ovejas. Las conoce como el dueño a sus ovejas, con una relación de amistad y confianza. Y el verbo conocer, que está aquí en griego ginoskein, significa una relación de amistad, de confianza, no de tipo teórico racional, sino de vinculación en el ámbito de lo personal. Un conocimiento que lleva a la unión. Y recordemos que este verbo, el verbo griego ginosko, en la Biblia se usa también para explicar la relación de intimidad entre un hombre y una mujer. Por eso María dice, ¿y cómo será esto? Puesto que no conozco, no conozco varón. O sea, es el verbo que indica la relación de intimidad entre un hombre y una mujer. Y aquí este verbo es el mismo para indicar la relación de intimidad entre Jesús, pastor bello, y sus ovejas, porque es la intimidad entre el Padre y Jesús mismo. Y está en presente el verbo, significa una acción continua. Jesús conoce a sus ovejas y las sigue conociendo y no dejará de conocerlas. Jesús conoce continuamente a las ovejas suyas. Y hermanos, aquí podríamos quedarnos contemplando. Quedarnos contemplando simplemente este conocimiento, pero por el tiempo no nos da. Vamos al versículo 15. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. ¿Ven lo que decía antes? El conocimiento mutuo entre ovejas y pastor, que es Cristo, es el mismo que hay entre el Padre y el Hijo. Y por eso Él da la vida por las ovejas. Este conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo es la razón para el conocimiento mutuo entre Jesús y nosotros, sus ovejas. La relación del Padre e Hijo es una relación de obediencia, pero una obediencia amorosa. El Hijo sigue el mandato del Padre, lo vamos a ver más abajo, y es amado por el Padre precisamente por esta razón, porque el Hijo cumple el mandato de su Padre, que es amar. Y entonces, habiéndonos dicho esta relación de conocimiento del Padre, se pasa ahora a la actitud del Hijo a lo largo de su misión. En este conocimiento profundo, que no se queda en lo superficial, no es un conocimiento de la epidermis, va al corazón de las ovejas, así como el Padre conoce a Jesús y lo ama, lo envía al mundo para salvar al mundo. Jesús conoce las suyas, las ama, las acoge, ninguna se perderá. Y así como Jesús conoce a su Padre, acepta con gratuidad ser revelación del Padre, que es pastor por excelencia en el mundo. Las verdaderas ovejas conocen a Jesús y saben lo que pueden esperar de él, que es lo mismo que pueden esperar del Padre de Jesucristo. Porque las conoce, porque las ama, hace por ellas la entrega suprema. Está dispuesto a dar su vida por cada una de ellas. Esta entrega a la muerte no es un acto agregado, no. Con su muerte Jesús realizará precisamente de manera plena lo que el Padre le dijo que diera a conocer al enviarlo. Cuánto ama el Padre a cada una de sus ovejas, que sella este amor con la muerte de su Hijo. Pues no es solo un rebaño ya existente, fue el que Jesús da la vida. No, con su muerte constituye el rebaño. Su muerte es el acto que establece las condiciones para la existencia del rebaño en el concepto de un único rebaño, de unidad. Eso, hermanos, ese es nuestro pastor. Hagamos otra paradita de oración, ¿sí? Hablábamos de la oración de abandono, que es la experiencia de un Dios, permítanme decirlo así,
un Dios que es padre y madre. En nuestra cultura latinoamericana es más materno que paterno, pero es padre y madre. El abandono se alcanza cuando se tienen muchas preocupaciones sin estar preocupado. ¿Por qué? Porque se sabe que se tiene un padre que dio a su hijo. Esto es. Sí, hermanos, algunos de ustedes dirán, sí, fácil, qué fácil lo dice usted, padre. Pues sí, no es tan fácil. Yo tengo tantas preocupaciones como tienen ustedes, no se imaginan cuántas. Yo tengo tantos sufrimientos como ustedes pueden tener. No crean que mi vida es solo de aplausos. No, mi vida también es de sufrimiento, de dolor, de ataques frontales, con lanzas envenenadas también. No crean que yo no sufro. Claro que sí, mucho. Hay gente que ve esto que estamos haciendo, que nosotros disfrutamos, y lo dicen, esa banalidad, eso que es, eso que sirve para la vida. No. Y en medio de esas preocupaciones, estar despreocupado, porque tengo un padre y este me ama, te ama. Una oración pequeñita. Padre Jesús, el Señor, se nos autopresenta como buen pastor. Ya en el Salmo 23, tú te mostraste como el Señor, el pastor bueno, que está al lado de sus ovejas. Camino entonces seguro porque tú vas conmigo. Padre, ahora comprendo que Jesús, el pastor bello, está junto a nosotros, su rebaño, que nos acompaña, que nos protege del mal, que no huye ante el peligro, sino que se queda para defendernos de todo mal y peligro, dando su vida. Padre, Jesús lo da todo, hasta su propia vida, para él y para ti. Defender a las ovejas de las amenazas implica poner en riesgo su vida. Tú asumes el riesgo de perderlo todo. Sí, padre, tú asumes el riesgo de perder a tu hijo. Por eso me abandono en tus manos, seguro de que no me perderé, seguro de que no moriré, seguro de que viviré para la vida eterna. Vamos a la última parte, versículo 16. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. Escuchemos esa palabra, no pertenecen a este redil. A estas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Aquí voy a detenerme un minutico, nada más. Quiero remarcar un detalle. Jesús alude a otras ovejas que no son de, dice él, de este redil, de este corral, pero que también son propiedad de Jesús. Dice, tengo otras ovejas. Y estas otras que no están en este corral le han sido dadas también por el Padre. Y es que no todas las ovejas están en el corral de las que son de Jesús. Recordemos que el pastor saca solamente las propias. En el tiempo de Jesús habían corrales grandes donde varios pastores dejaban por la noche sus ovejas. Al día siguiente, el pastor con un silbido único llamaba y salían solo las suyas. Esto es impresionantemente hermoso verlo. Yo lo vi con Richard, que ya de Dios descansa en la paz del Señor. Y verdad, salen solo las de él. Entonces, allí están, conocen su voz, salen con él, lo escuchan. Pero dice Jesús que fuera de este corral hay otras ovejas que también, lo que está en griego está el verbo dei, que significa debe. Él a estas también las debe conducir.
La imagen de las ovejas dispersas de Israel aparece en un lenguaje de los profetas. Los profetas anuncian, por ejemplo, que el Señor reunirá todas las tribus que se encuentran en la dispersión. Isaías 40, Ezequiel 34. Cuando Jesús reúna a estas ovejas que están fuera y las conduzca, ellas oirán su voz y se reunirán en un solo rebaño bajo un solo pastor. Jesús será ese único pastor, dando cumplimiento así al anuncio de Ezequiel 34 y 37. El uso de los verbos, aquí está, todos los verbos de este versículo están en futuro, que indican acciones que se van a realizar en un tiempo posterior, pero que el sujeto que realizará estas acciones sigue siendo el mismo Jesús, este pastor bello. Por eso me ama mi Padre, porque doy la vida para recobrarla después. Aquí hay un detalle muy hermoso también. Miren, Jesús no dice que quiere que haya un único redil. No, Él no quiere un único corral. Él quiere un único rebaño, no un único corral. Hay que tener cuidado. Juan emplea la palabra Padre aquí como verdadero sinónimo de Dios. Es la vinculación de intimidad que hay entre Jesús con Dios. Jesús revela al Padre. A Jesús se le ha dado todo el conocimiento de Dios. Ofrece a las suyas la filiación divina que solo es posible creyendo en Él y que solo es posible como don del Padre. Jesús se presenta como el que libremente y por un acto de amor hacia sus ovejas se deja quitar la vida, sabiendo que no se trata de una muerte total, sino transitoria, porque Él la va a tomar después. La vamos a ver ya en el versículo que sigue. Su muerte de cruz es un signo externo evidente del amor del revelador hacia los seres humanos. Y por eso el Señor no vacila en entregar su vida, sin poner ningún límite, en una actitud de amor obediente, para llevar a cabo la obra que el Padre le ha encomendado. Vamos al último versículo y aquí aclaramos más. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para recobrarla después. Ese es el encargo que he recibido del Padre. Vean qué bonito. Esto dice que entrega su propia vida en total libertad. Nadie lo obliga a darla porque tiene poder. Aquí en griego hay una palabra importantísima, que está la palabra griega exousia, ¿qué significa esta palabra griega? Que Jesús tiene autoridad, tiene poder en sí mismo, por su propia naturaleza divina, porque Él es Dios, porque tiene esta potestad divina para dar vida, dar la vida y recuperarla. Entonces el Padre, por este amor que tiene al Hijo, ha puesto todo en sus manos y le ha dado este poder divino, esta potestad para darle vida a las ovejas, para darle vida a los seres humanos mortales que somos usted y yo. Y este poder o potestad divina para juzgar a los seres humanos y que se extiende también a ese poder o autoridad sobre él mismo para entregar su vida y recuperarla en el momento de la resurrección. Jesús no entrega su vida, y tengamos esto claro, hermanos queridos, en un acto de obediencia ciega. No, 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 no. Jesús no es víctima del fatalismo. Jesús no es una víctima involuntaria de la violencia humana, de la injusticia de otros. No, 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 no. Jesús entrega su vida en un acto de obediencia. ¿Qué dice él?
nadie me la quita. De hecho, recuerden, lo vimos el Viernes Santo. Cuando llega la hora, en el capítulo 18, y Judas está pronto a llegar donde Jesús, él sale al encuentro de Judas. No es que Judas viene, lo planeó todo, trae una guardia, les entrega a Jesús y lo logré, lo entregué, lo van a matar. No, 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 no. Él sale adelante. Vamos, ya viene el que me entrega. Vamos a su encuentro. Sí, él entrega su vida y lo hace en un acto de obediencia y de amor al Padre. La voluntad del Padre es el mandamiento solemne de Jesús. Y sobre este volverá. Y después, en el capítulo 13, lo vamos a ver, creo que mañana o un día de estos, dirá, les doy un único mandamiento, que se amen. El amor del Padre a toda la humanidad está en este acto de amor de Jesús, que se entrega dando la vida para dar vida. Luego nos va a pedir a nosotros amarnos hasta dar la vida. Bien, hermanos, el tiempo se nos ha acabado, pero vamos a hacer otro momento de oración, ya como oración final. Hablando de la oración de abandono, agreguemos que esta oración no se hace necesariamente con los ojos cerrados. Claro que lo puedo hacer, pero no. ¿Por qué no con los ojos cerrados? ¿Por qué me abandono no con los ojos cerrados? Porque delante de mí hay un rostro. Hay un rostro en quien fijarse. Es el rostro del Padre revelado por Cristo. ¿Qué es lo único que tengo que estar atento? A resistir la tentación de mirar en otra dirección. Resistir la tentación de mirar hacia otra parte. Hay un rostro para contemplar, el rostro del pastor bello, que es Cristo, y el pastor bellísimo, que es el Padre. Eso es, y en este Padre que contemplo cara a cara, me abandono. Por eso lo veo cara a cara, con ojos abiertos. Hagamos un momento de oración. Padre, Jesús, el pastor único, formará un solo rebaño. Esta reunión en la unidad es el fruto de su muerte. Su fruto aparecerá en un futuro indeterminado. Habrá, o ellas, las ovejas, se convertirán en un solo rebaño. Esto implica un progreso en el tiempo. El rebaño no dejará de crecer hasta el día en que ya no haya noche. Entonces, el que está en medio del trono las apacentará a todas, las conducirá a todas a las fuentes de la vida. Padre, Jesús no dice que habrá un solo redil. No. Jesús deja claro la perspectiva de la libertad que caracteriza a las relaciones personales. Él no obligará a ninguno. Será una decisión en libertad. Jesús no quiere un solo redil, no. Él quiere un solo rebaño, con lo que nos libera maravillosamente de la polémica entre cristianos católicos y cristianos de otras denominaciones. No hay más que un único rebaño. Padre, tú te complaces en el buen pastor, en el pastor bello, en tu Hijo, por ese amor que los hace ser uno en esta dinámica de donación continua que sobreabunda, que se derrama entre ambas personas divinas hacia nosotros, queriendo llenar la vida de los creyentes. Y entonces, Padre, te digo, Padre, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, me abandono en tus manos paternales. Amén. Bien, hermanos,
Qué texto tan delicioso. Yo espero que lo hayan disfrutado. Les invito a que lean todo el texto, del versículo 1 hasta el 18, lo que vimos ayer en la misa y el de hoy. Disfrútenlo. Marquen todo lo que está allí que puedan descubrir. Y como ovejas dóciles, nos abandonamos en los brazos del Padre, del Pastor Bello. Dios nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, mañana disfrutaremos nuevamente a las 10 de la mañana. Que tengan un feliz día.